Buen día. Son 5 las observaciones que se me ocurren hacer sobre esta campaña. ¿Cuál es la primera? En una lectura inicial y rápida, el hecho de que un país tenga en su subsuelo o en sus aguas territoriales yacimientos de petróleo o de gas natural es una bendición de Dios. Es un anuncio de un negocio fácil, rápido y muy goloso. La realidad desmiente, sin embargo, palmariamente todo esto. Hoy sabemos que la mayoría de los países que se han beneficiado de la disposición de petróleo y de gas natural se encuentran en situación tétrica. Y ello es así, supongo, que al menos por 2 razones relacionadas entre sí. La primera, cómo no, es la codicia energética de los países más ricos, manifiesta en los últimos años, por cierto, de manera muy clara, en Irak. La segunda es la actitud de muchas de las élites dirigentes de los países más pobres, a menudo en connivencia con los intereses de las grandes empresas transnacionales. Si tengo que rescatar también aquí un ejemplo, bastará que proponga el de Guinea Ecuatorial, un país a primera vista muy pobre que tiene, sin embargo, en términos formales una renta per cápita altísima en virtud de los gigantescos yacimientos de petróleo que atesora. Creo que es muy llamativo que el número de países productores de energía coincide casi literalmente con la figura de eso que hemos dado a llamar los estados fallidos. No me gusta mucho esta categoría, pero en cualquier caso está claro qué es lo que oculta por detrás. Situaciones sociales tétricas, gobiernos autoritarios que violentan los derechos humanos, agresiones medioambientales sin cuento y sobre todo guerras. El mapa de los productores de materias primas energéticas casi se solapa con el mapa de las guerras. En el texto que introduce esta campaña se dice algo que a mí me parece extremadamente llamativa. Los países africanos que no disponen de petróleo y de gas natural han experimentado un desarrollo 4 veces superior a los países africanos que disponen de esas materias primas energéticas. Segunda observación que quiero hacer. Cuando hablo de esto, procuro rescatar una reflexión que formuló en su momento un personaje muy singular llamado Lawrence Summers. En su momento, por cierto, responsable jefe del Banco Mundial. Hace tal vez 15 años, Summers afirmó que estaba justificado transferir a los países más pobres las industrias contaminantes. Y adujo al respecto 3 argumentos muy sonoros. ¿Cuál era el primero de ellos? Los costos derivados de la contaminación y traducidos en un incremento en el número de enfermedades y de muertes serán afortunadamente más bajos en los países más pobres. El segundo argumento expresado por Summers subrayaba que no parecía razonable contaminar allí donde ya se había contaminado con anterioridad, que había que hacerlo en los espacios vírgenes. Rescato una frase literal de nuestro hombre: la calidad del aire en África es visiblemente excesiva e innecesaria en comparación con lo que ocurre en Los Ángeles o en México, Distrito Federal. Vaya el tercero y último de los argumentos expresados por Summers. Como quiera que los pobres son pobres, no cabe esperar que se preocupen en demasía por los problemas medioambientales. Rescato de nuevo una cita literal: la preocupación por una gente que provoca una posibilidad entre 1 millón de contraer un cáncer de próstata será con certeza mucho mayor en un país en el que la población vive lo suficiente como para contraer un cáncer de próstata que en otro en el que la mortalidad infantil antes de los 5 años de edad es de 200 por 1000. Vandana Shiva, una bien conocida activista india antiglobalización, glosó las opiniones de Summers subrayando que al parecer la vida de los seres humanos tiene un valor diferente a los ojos de muchos economistas en el norte desarrollado y en el sur empobrecido. Por cierto, Lawrence Summers es uno de los miembros directivos del equipo económico del actual presidente norteamericano Barack Obama. Vaya la tercera de mis observaciones. Por detrás de todo esto hay algo que nos afecta de manera directa: nuestro modo de vida claramente inclinado al hiperconsumo. Sabéis que antes del verano, el presidente español, el señor Rodríguez Zapatero, anunció en Madrid, en el Congreso de
diputados, a bombo y platillo, un conjunto de medidas anticrisis que situó bajo la etiqueta general de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. Una de esas medidas, bien llamativa, era un programa que contemplaba ayudas públicas para la adquisición de automóviles privados. Curioso comportamiento este, tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que el automóvil, el coche privado, es uno de los elementos centrales de insostenibilidad de nuestra sociedad. Yo no soy ningún ejemplo en ningún orden de la vida, pero tengo una rara virtud que nace de una carencia. No sé conducir y por ello no tengo coche. Vivo en Madrid y debo confesaros que nunca lo he echado de menos. Al lado de mi casa, a 3 minutos, hay un apeadero de Renfe de cercanías, de tal manera que como media tengo que invertir 50 minutos en llegar desde mi casa a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid. Soy plenamente consciente de que si dispusiese de un automóvil tardaría las más de las veces menos tiempo en llegar. Tardaría 35, 40 o 45 minutos. Pero, primer problema, muchos días no sabría literalmente a qué hora llegaba, en virtud de los gigantescos atascos que marcan a las grandes ciudades. Algo que no me puedo permitir si hay 40 alumnos esperándome a las 8:30 de la mañana. En segundo término, parece fuera de discusión que el tren es un instrumento ecológicamente mucho menos dañino que un automóvil, tanto más si este último está ocupado, como suele ser habitual, por una sola persona. En tercer lugar, el tren es inconmensurablemente más barato. La literatura sobre estas cosas nos invita a escarbar cuál es el porcentaje de horas de trabajo que dedicamos a mantener el automóvil, a comprarlo, a pagar los repuestos, las multas, los impuestos, las reparaciones. En cuarto término, en el tren puedo ir leyendo algo que hasta donde llega mi conocimiento no puede hacer alguien que va conduciendo un automóvil. Menciono una quinta y última ventaja nada despreciable. El apeadero de ferrocarril de mi universidad está a 12 minutos de mi facultad, con lo cual me veo obligado a moverme. Permitidme que subraye que no deseo trasladar ningún discurso fundamentalista al respecto. Hay personas que necesitan el automóvil para desarrollar su trabajo. Me temo que la mayoría de quienes vivimos en las grandes ciudades somos más felices sin un automóvil. Cuarta observación que quiero haceros. En esta campaña hay una clara defensa del transporte público. Conviene que subraye, sin embargo, que no creo que estemos por cualquier tipo de transporte público. Menciono algún ejemplo de lo que quiero decir. En la ciudad en que vivo, Madrid, se han construido en los últimos años faraónicas líneas de metro que se solapan con muchas de las líneas tradicionales del ferrocarril. Creo que uno tiene derecho a sopesar que por detrás están los intereses especulativos de los de siempre. Este maravilloso tren, el AVE, que me ha traído desde Madrid, es un procedimiento de transporte público, profundamente antisocial, antiecológico y desvergüenzador. Dicho sea de paso, un tren que se mueve a una velocidad de 300 km por hora consume 9 veces más energía que un tren que lo hace a 100 km por hora. Pongo un tercer y último ejemplo que frisa todo lo anterior. Cuando hablo de estas cosas por ahí adelante, hay muchas personas que se manifiestan firmes partidarias de los coches eléctricos. Naturalmente que un coche eléctrico es preferible a lo que utilizan la mayoría de las gentes hoy en día, pero tenemos que hacernos una pregunta anterior. ¿Realmente precisamos los coches eléctricos o no? ¿No será que una de nuestras primeras reflexiones tiene que serlo en relación con nuestra necesidad objetiva de movernos? Me temo que de nuevo esto conduce a algunas conclusiones en lo que respecta a lo que debe ser el transporte público.